El mercado NBA parece que ya ha terminado, que los principales nombres ya tienen un nuevo destino, pero la verdad es que quedan bastantes cosas por resolver y apenas más o menos un mes para que empiece el training camp, para que empiecen a llegar los jugadores y se pongan en marcha los equipos. Es momento de repasar qué cosas quedan todavía pendientes por resolver en el mercado de la NBA. Lo vamos a hacer, como siempre, aquí en mi canal. Bienvenidos a Club CBA. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video y me puedes ver también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hago, lo tienes muy fácil. Déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión sobre el vídeo. Así que, sin más dilación, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Vamos a hablar de las últimas novedades, de los últimos rumores, de lo que queda en última instancia por resolver en este mercado de agentes libres, en este mercado de traspasos de fichajes, como lo queramos llamar, de una NBA que nunca para y que estas últimas semanas del mes de agosto nos está dejando una actualidad marcada por las cuestiones relacionadas con lo que ocurre fuera de las canchas. La venta de los Lakers, que ya lo analicé en un vídeo hace apenas unos días, y la situación del tema Kawhi Leonard, que tenéis ya un vídeo tanto en mi perfil como en el de Gigantes del Básquet, que lo hacemos de manera de colaboración, explorando las últimas novedades, las últimas noticias y lo que puede acabar ocurriendo. En este vídeo he hecho un popurrí, me he ido apuntando principalmente los nombres más importantes que quedan por resolver su destino, su futuro y dónde van a jugar o en qué condiciones lo van a hacer en esta temporada y en las siguientes, así que va a ser bastante dinámico, voy a ir saltando de un nombre a otro para hacer un pequeño repaso de la actualidad ahora mismo en este punto que estamos, 19 de agosto de 2026. Empezamos hablando de Jalen Duren, un jugador que ha tenido temporada realmente buena. Vamos a apartar un poco, vamos a dejar de lado lo ocurrido en los playoffs porque creo que hay que poner en valor la temporada que tuvo Jalen Duren, la temporada regular que tuvo el pívot de los Detroit Pistons, porque fue sensacional. Fue uno de los mejores interiores de toda la competición, un jugador muy solvente desde el punto de vista ofensivo como un gran resolutor, como un gran ejecutor y dando pasos hacia adelante en la creación de juego. Lo hacía realmente bien en los postes altos y jugando de espaldas al aro. Bueno, yo creo que era uno de los puntos más interesantes a seguir de la temporada de los Detroit Pistons, mientras que en defensa, pues bueno, siempre ha sido un jugador más bien en la media, ni excelente ni tampoco mediocre, pero sí que cumplía en ese sentido sin ser extraordinario. Lo que ocurrió en los playoffs es que, pues bueno, el jugador se desplomó por completo, viniendo esto también de la mano de un pobre rendimiento de los Detroit Pistons, que no es todo culpa de Jalen Duren, pero que sí que es cierto que en gran medida se pusieron buena parte las miradas en el joven jugador de los Pistons. Bien, Jalen Duren es agente libre restringido, lo cual, dadas los últimos cambios que hemos estado viendo, las tendencias en la NBA, pues disuade a muchos equipos de poder realizar cualquier tipo de intento de hacerse con Jalen Duren en la agencia libre restringida. Lo que se ha sabido hasta ahora es que Detroit quiere darle entre 35 y 38 millones de dólares por año en un contrato de entre 4 o 5 temporadas. Esto más o menos no importa tanto. Y Jalen Duren dice que quiere un contrato entre los 40 y los 45 millones de dólares. En esas diferencias, o más bien por estas pequeñas disputas desde un punto de vista salarial, es la razón por la cual se han estancado tanto las conversaciones. Para sintetizarlo bastante, Detroit busca darle a Jalen Duren un contrato que ronde el 21% del límite salarial, más o menos lo que en su momento le dieron los Houston Rockets a Alperen Sengun, con la diferencia de que Jalen Duren ya ha sido All-Star y ha sido un jugador que ha tenido unas temporadas mucho más brillantes de lo que la pudieron tener en su momento el jugador turco. Y Jalen Duren, en última instancia, lo que busca es un contrato máximo, un contrato de rookie designado, por lo cual podría firmar por hasta 5 temporadas. Y esto es bastante importante por el simple hecho de que Jalen Duren se ha ganado esa consideración por haber tenido una muy buena temporada 25-26 y también una sólida 24-25, donde dio un enorme paso adelante y se confirmó como el pívot de futuro de estos Detroit
Pistons. Dadas las circunstancias, yo creo que a Jalen Duren le interesa mucho más renovar ahora mismo que intentar jugársela, firmar la oferta cualificada, la qualifying offer, y ser agente libre sin restricciones en el verano de 2027. ¿Por qué? Pues porque puede pasar cualquier cosa, él se puede lesionar, puede confirmarse que lo visto en los playoffs no fue una excepción, sino que es la norma con él, y que su carrera pues quede ya definitivamente marcada para siempre. En mi opinión, yo creo que van a acabar llegando a un acuerdo, quizá no en lo que resta del mes de agosto, pero sí antes de que lleguemos a ese training camp, antes de que empiece, pues bueno, la temporada como tal. Creo que incluso llegados al mes de septiembre es probable que esto suceda. Shams Charania, la última vez que habló al respecto de Jalen Duren fue a finales del mes de julio, el pasado día 28, donde mencionó que eventualmente debería producirse a lo largo de este mes de agosto, aunque insistía también que es posible que esto se alargue también hasta septiembre. Yo creo que rondará una renovación por unos 160 millones y 4 temporadas, o bien 120 millones por 3 campañas. Pero bueno, yo creo que están condenados a entenderse los Detroit Pistons. Ellos necesitan un pivot, no tienen nada mejor en el mercado y no hay ningún equipo dispuesto a realizar un sign and trade, porque algunas de las opciones que se habían barajado, como era Domantas Sabonis, me parecería un enorme error desde el punto de vista de los Detroit Pistons y también para los Sacramento Kings, donde yo creo que Jalen Duren no sumaría mucho a una plantilla que ahora mismo, pues bueno, está por ver hacia dónde va. Otro de los nombres que vamos a hablar en el día de hoy es Jonathan Kuminga, que francamente lo pongo en el segundo porque me lo quiero quitar rápido. No sé por qué seguimos perdiendo el tiempo con un jugador que no ha demostrado nada en la NBA, un jugador que cuando ha tenido la oportunidad, ha tenido los minutos y ha tenido el balón en las manos, no ha sido más allá de un jugador en la media o incluso por debajo de la media de la competición, pero simplemente pues el hecho de haber jugado en los Golden State Warriors, de haber sido un jugador alto en la lotería del draft, pues bueno, le convierten en alguien muy seguido por parte de la audiencia, por parte de los medios de comunicación, pero en mi opinión es un jugador por el cual no deberíamos perder muchos minutos hablando de él. Ya me cansé mucho el verano pasado de seguir todo el culebrón de Jonathan Kuminga y ahora mismo, pues francamente, después de lo visto de él en los Atlanta Hawks, es que ni siquiera deberíamos estar perdiendo tiempo hablando de él. Busca 20 millones de dólares anuales, yo también los estoy buscando y con suerte yo creo que vale entre unos 7 y unos 10 millones de dólares por temporada. Ahora bien, no hay prácticamente ningún equipo que esté en disposición, ya os digo yo, que no hay ningún equipo que tenga ese dinero ni esa capacidad para poder realizar una operación que le dé el dinero que el jugador africano está ahora mismo buscando. Los Lakers, por mucho que el mal llamado insider Evan Sidery haya dicho no van a darle el dinero que está buscando, como mucho el equipo angelino va a poder ofrecerle una mínima del veterano e incluso si Rob Pelinka se viene arriba pueden realizar incluso un sign and trade con los Atlanta Hawks para desprenderse quizá de Dalton Knecht o desprenderse de Jared Vanderbilt, pero francamente es que no le veo ningún tipo de sentido. ¿Puede que acaben los Lakers por la mínima? Es probable que Kuminga busque revalorizarse firmando por un contrato mínimo, que suele ser lo habitual en casos como son los Lakers, donde pescan muchos jugadores de este estilo, jugadores que vienen de ser primera ronda, elecciones altas en el draft y que pues no pasan por su mejor momento y buscan revalorizarse. Le vino muy bien en su momento pues a nombres como Malik Beasley, aunque luego bueno haya acabado en otro punto. Le vino muy bien también a Malik Monk, a otros tantos jugadores. Creo que les ha acabado ayudando mucho a impulsar su carrera por ese foco en el que te ponen los Ángeles Lakers, pero francamente no creo que pueda conseguir mucho más que ese contrato por la mínima de veterano. Se ha hablado también de Cleveland Cavaliers, es posible, pero tendrían que darle muy poquito dinero porque todavía tienen que renovar a James Harden, del cual hablaremos más adelante. E insisto en que me parece lo más probable que acabe firmando por la mínima del veterano en un equipo que le ofrezca visibilidad y donde pueda revalorizarse, o bien que firme por un poquito más del mínimo de veterano en algún equipo que tenga todavía hueco salarial para poder llevarlo a cabo, pero francamente creo que está todo el pescado vendido y Jonathan Kuminga llega otra vez tarde a la fiesta. Vamos a hablar también de Peyton Watson, otro de los agentes libres restringidos importantes a seguir dentro de este mercado de agentes libres, al cual pues la situación
de Kawhi Leonard y cómo se ha retrasado, demorado ese traspaso a los Toronto Raptors, ha acabado por condenarle a tener que esperar demasiado para poder resolver su futuro. Peyton Watson tuvo un inicio de temporada más o menos desde noviembre hasta el mes de enero, que es cuando se lesiona, si se lesiona a principios del mes de febrero, tiene un tramo de temporada sensacional, donde finalmente parecía que estábamos viendo ese jugador que apuntaba a ser verdaderamente importante, alguien que puede crear con el balón en las manos, que puede defender, que puede anotar a un muy buen nivel y con buenos porcentajes desde la larga distancia, pero sí que es cierto que no se le puede considerar un jugador fiable a alguien que ha tenido un tramo de 30-40 partidos muy buenos, pero 2-3 años donde francamente ha sido un jugador, vamos a decir, de fondo de la rotación de los Denver Nuggets. No había demostrado nada previamente y en el momento en el que lo ha hecho ha acabado lesionado, que no tiene culpa el mozo, pero sí que es cierto que pedir 125 millones por 5 temporadas, que es básicamente el contrato que le dieron los Denver Nuggets a Christian Braun, me parece demasiado aventurado. Fundamentalmente porque Christian Braun, en el momento en el que se produce su extensión de contrato, aunque venga de tener una temporada terrorífica con el conjunto de Colorado, había demostrado mucho. Había sido un jugador muy importante en la consecución del título de 2023 como novato y en los años posteriores había sido una de las grandes piezas del banquillo del equipo dirigido por entonces por Michael Malone. Se ha hablado de muchos escenarios, el que más se ha comentado es el caso de Cleveland Cavaliers, que en mi opinión deberíamos descartarlo por la complejidad desde un punto de vista económico para poderlo llevar a cabo. Ahora mismo los Denver Nuggets están por encima del segundo apron del impuesto de lujo. Incluso a pesar de que realizasen una operación, que es la única que ahora mismo a mí me cuadran las cuentas, en la que recibiesen a Max Strus, enviasen a Peyton Watson, a Segen Aji y a Julian Strouder, los Cavs solamente ahorrarían $2,2 millones, lo cual les permitiría bajar del segundo apron, pero les dejaría con 12 contratos solamente garantizados, y tienen que llegar con un mínimo de 14 al inicio de la temporada, de tal manera que acabarían superando ese segundo umbral del impuesto de lujo y estarían obligados a vender o bien a Cam Johnson, a Aaron Gordon o a Christian Braun durante esta temporada para bajar de ese segundo umbral del impuesto de lujo. Me parece muy complicado que pueda darse esta situación y creo que lo más seguro es que Peyton Watson acabe firmando la oferta cualificada y se convierta en agente libre sin restricciones el próximo verano, donde tenga más opciones para poder mostrarse, donde tenga más opciones para poder competir, que es algo que, por ejemplo, le ha venido muy bien a Quentin Grimes, no así a Cam Thomas, que ahora mismo está fuera de la NBA, aunque he de decir que tiene más que ver con él que con la propia situación contractual en la que él estaba. Hay otros escenarios, hay otros equipos que se han rumoreado, como el caso de Milwaukee Bucks, que me parecería un escenario lógico, pero de nuevo, siendo un agente libre restringido, lo más seguro es que los Denver Nuggets buscasen una compensación, es decir, tendrían que realizar un sign and trade y los Bucks pues creo que no tienen tantos activos de draft como para poder compensar esa pérdida de Peyton Watson para los Denver Nuggets, y Kyle Kuzma cobra 20 millones y el cap hold de Peyton Watson es de 13 con algo, así que tendríamos que volver otra vez a lo mismo de tener que enviar a Segen Aji, Julian Strouder para poder hacer cuadrar los números y volveríamos otra vez a la misma situación. Se ha hablado también de Los Ángeles Clippers, que estos sí que tienen rondas de draft para poder endulzar ese posible sign and trade con los Denver Nuggets, pero insisto en que lo más probable es que Peyton Watson acepte esa oferta cualificada de $6,5 millones y sea agente libre sin restricciones el próximo verano. Otro caso muy parecido es el de Benedict Mathurin, que fue traspasado desde Indiana Pacers a Los Ángeles Clippers durante el trade deadline por Ivica Zubac, y que en el lapso de tiempo en el que estuvo en Los Ángeles lo hizo realmente bien, pero tampoco para tirar cohetes, porque Benedict Mathurin siempre ha sido un jugador realmente inconsistente, brillante en algunos momentos como en las finales de 2025, pero otros donde básicamente se borra o se nos recuerda que verdaderamente es un jugador unidimensional. Lo más seguro es que también retorne a Los Ángeles Clippers. No sabemos si con un contrato de 4 años o que acepte esa oferta cualificada y se convierta en agente libre sin restricciones el próximo verano. Lo más seguro, en mi opinión, es que los Clippers le ofrezcan un contrato alrededor de unos 80 o 90 millones de dólares dividido en 4 temporadas, que si es de 80 millones, empezarán unos 16 millones anuales, y si es de 90, creo que empezará por 17 con algo, había hecho los cálculos, estoy diciendo un poquito de memoria. Benedict Mathurin ha recibido interés de Chicago Bulls, ha recibido interés de Milwaukee Bucks y de los New Orleans Pelicans, no sé muy bien por qué, pero yo creo que, insisto en que lo más normal es que acabe retornando a Los Ángeles Clippers una vez se resuelva la situación con Kawhi Leonard y decidan el conjunto angelino si opta por Peyton Watson
o bien decide conseguir o retener, mejor dicho, a Benedict Mathurin. Pasamos a hablar rápidamente de James Harden, que no voy a perder mucho tiempo en él, es una cuestión de tiempo. Se ha rumoreado ya que están en constante comunicación James Harden y los Cleveland Cavaliers, lo cual nos invita a pensar que la renovación es de nuevo también una cuestión de que agilicen algún tipo de proceso que tengan de traspaso. Todavía no ha sido oficial el intercambio de Dennis Schroeder a los Charlotte Hornets, y lo más normal es que yo creo que le den 30 millones por año, probablemente una renovación de 60 o 62 millones de dólares con el segundo año parcialmente garantizado o con una opción mutua o una opción de jugador. Esto más o menos ya veremos en qué se traduce, pero lo más normal es que Harden firme por 2 años, siendo el segundo condicional. Ya veremos en qué manera se acaba traduciendo, pero yo creo que lo máximo a lo que puede bajar James Harden su salario serían esos 30 millones anuales. No creo que baje a los 25, no creo que baje a los 26 por hacerle un favor a unos Cleveland Cavaliers con los cuales no tiene ningún tipo de arraigo ni tiene ningún tipo de necesidad de ahorrarse, de hacerle ese pequeño favor, sobre todo después de que no hayan conseguido firmar a LeBron James. Pasamos a hablar de jugadores que son candidatos a un corte, un buyout, a una rescisión de contrato o bien a un traspaso. Hay 2 nombres que os quiero traer aquí. Uno es Klay Thompson, que Miami Heat le quiere desesperadamente, según había informado, si no me equivoco, lo estoy diciendo un poco de memoria, Mark Stein, pero Dallas Mavericks, pues ahora mismo no quiere regalar a Klay Thompson ni quiere ofrecerle una rescisión de contrato donde ellos tengan que pagar prácticamente todo y se vaya a un equipo que, si bien no es un rival directo, sí que es un conjunto, pues bueno, que está intentando ascender y que tiene, pues bueno, una situación no muy positiva y por lo tanto necesita de apoyos y de ayudas externas para poder mejorar, como son los Miami Heat. Para mí, lo más lógico sería un traspaso Klay Thompson-Nikola Jovic. La realidad es que los 2 contratos son bastante negativos y el problema de Dallas Mavericks es que tiene 16 contratos. Tiene que tomar una decisión respecto de un jugador, tiene que librarse de un nombre si no quiere tener que cortar a alguien que tuvieron que ofrecerle finalmente un contrato, como fue Moussa Cissé. Moussa Cissé yo creo que puede ser también un candidato a ser cortado si finalmente Klay Thompson no es traspasado, porque los Mavericks no pueden iniciar la temporada con 16 contratos garantizados. Tendrían que cortar a uno, y Moussa Cissé es el jugador pues que tiene el contrato más cortable de todos los que estamos hablando, salvo que se líen la manta a la cabeza y corten a alguien que no esperamos, o realicen finalmente un intercambio por un Daniel Gafford o por un PJ Washington, que este último ya ha dicho que espera estar en los Dallas Mavericks al inicio de esta campaña. Yo creo que lo más seguro es que acaben cortando a Moussa Cissé, pero ojalá que no, porque creo que es un pivot que tiene bastante potencial y que ha tenido una muy buena temporada en el equipo tejano. Pasamos a hablar del segundo nombre que creo que puede ser cortado o bien traspasado, y es Zach LaVine. Yo creo que tiene más opciones de ser cortado que traspasado. Cobra mucho. Eso es cierto, cobra 48 millones y pico de dólares esta temporada, pero es expiring. Él acaba contrato al término de esta campaña, lo cual podría llevarle a decir, oye, perdono X cantidad de dinero, pero quiero estar en un escenario competitivo. Y para ello, la realidad es que el otro día además hacía un vídeo en Gigantes bastante interesante donde comparaba los que eran los peores contratos, los que me daba una estadística avanzada, los que eran los peores contratos en relación al valor real que estos tenían en función de su impacto sobre la cancha. Y en el caso de Zach LaVine, el salario real eran de 48,9 millones, pero el salario modelo que le daba la estadística avanzada oscilaba entre los 9 y pico, 9,9 millones en función de cómo se ajustasen los parámetros. Una diferencia de 39 millones de dólares que para unos Sacramento Kings que ahora mismo no están tan bien a nivel económico como pueda parecer, porque van a acabar dentro del primer apron del impuesto de lujo una vez que terminen de completar la plantilla con 15 nombres. Ahora mismo, para los Kings les interesa desprenderse de un salario tan grande como el de Zach LaVine, porque Domantas Sabonis veo muy difícil que lo puedan intercambiar ahora mismo, y Zach LaVine 3/4 de lo mismo, pero si consiguen al menos liberar ese espacio en la plantilla pueden tener un poquito más de maniobrabilidad durante toda la temporada, aunque esté abocado a ser un contrato muerto, un dinero muerto durante muchísimo tiempo en los libros de cuentas de la franquicia californiana. Vamos a hablar también de las extensiones de contrato de los rookies elegidos en el draft de 2023. Ya sabéis que cuando los jugadores en el draft de primera ronda
entran en el cuarto año de contrato, pues son elegibles para una extensión del mismo, para alargar su contrato, como ha ocurrido con Víctor Wembanyama, que hasta la fecha es el único jugador de ese draft que ha acordado una renovación de contrato. En caso de no llegar a un acuerdo antes del inicio de la temporada, se convertirían en agentes libres restringidos al término de la misma, pudiendo previamente renovar con su equipo una vez que terminen las finales de la NBA de 2027. Y aquí hay varios nombres, tenemos a Brandon Miller, tenemos a Amen Thompson, a Ausar Thompson, a Scoot Henderson, Cason Wallace, Keyonte George. De todos estos que he mencionado, yo creo que solamente hay dos que tienen opciones de poder renovar antes de que inicie la temporada con sus respectivos equipos. Uno es Brandon Miller, por la apuesta que han estado haciendo los Charlotte Hornets para mejorar el equipo, ahora con Dennis Schroeder, con Kobe White, con los diferentes Naz Reid, todos los jugadores que han ido añadiendo durante esta última offseason. Tenéis incluso un vídeo de hace unas cuantas semanas sobre los Charlotte Hornets que me parece bastante interesante. Y yo creo que es probable que, dadas las circunstancias y el contexto de los Hornets, le den un máximo del 25% a Brandon Miller, que sería unos 40-45 millones de dólares por temporada. Creo que los merece, creo que es un jugador que ha demostrado en esta última temporada que puede ser uno de los mejores salarios de la NBA. Ojo, tampoco estamos hablando de un top 10 de su posición, pero sí un top 15, creo que es bastante respetable para el tipo de jugador que es, los problemas que ha tenido y la evolución que se le presupone. Y el segundo nombre creo que es Keyonte George, que quizá los Utah Jazz, a los cuales les quiero dedicar un vídeo la próxima semana, creo que han estado funcionando por debajo del radar para mucha gente porque han estado tanqueando de manera muy, muy evidente. Y Keyonte George durante esta última temporada, junto con Isaiah Collier, no así como Cody Williams, que es realmente malo, creo que Keyonte George ha dado un enorme paso adelante durante esta última campaña. Creo que puede ser un jugador muy a tener en cuenta durante este próximo curso y quizá los Utah Jazz se arrepientan de no darle una renovación a tiempo. Y que lo que probablemente ahora le pueda costar entre un 18 y un 22% del límite salarial, si sale como yo creo que puede acabar ocurriendo con Keyonte George, puede que les acabe costando un 25% y eso condiciona incluso todavía más las cuentas del equipo de Salt Lake City, que, para que nos hagamos una idea, entre un 18 y un 20% serían unos 30-33 millones de dólares por año, que es un pastón, pero creo que Keyonte George merece ahora mismo ese dinero. Mientras que en el caso de los siguientes, de Amen Thompson, de Ausar Thompson, de Scoot Henderson, incluso de Cason Wallace, pues yo creo que no vamos a ver una renovación antes de tiempo por el contexto de sus equipos o bien por el tipo de perfil que son. Amen Thompson me gustó muchísimo esta última temporada, dio el salto que se esperaba de él, pero todavía tiene que desarrollar su tiro en suspensión, en general su tiro más allá de la zona restringida. Y por el momento que atraviesa ahora mismo Houston Rockets, que no sabemos si va a dar ese paso adelante con Kevin Durant, si van a realizar un traspaso gordísimo para mejorar incluso más su situación, con Fred VanVleet, con Reid Shepard o con quien sea, lo cual hace que yo creo que veo un poquito difícil que se produzca esta extensión de contrato antes de que inicie la temporada. Caso parecido con su hermano gemelo, con Ausar Thompson, que es un perfil extraño, y Detroit tiene ese melón por abrir, como es el caso de Jalen Duren, que ya hemos mencionado anteriormente. Creo que si no se ha producido ya la extensión de Ausar Thompson, van a esperar a que termine la temporada, porque Ausar viene de una temporada sensacional, de ser para mí el segundo mejor jugador de los Pistons durante los últimos playoffs, y creo que le conviene a Detroit esperar. Le conviene a Detroit ser pacientes con él y aguantar un poco, porque en el mejor de los casos van a tener la agencia libre restringida para poder tomar una decisión respecto de Ausar Thompson. Otro de los nombres es Cason Wallace, alguien que para mí es ya uno de los mejores escoltas, uno de los mejores guards de la NBA por esa capacidad que tiene para crear juego, para defender múltiples posiciones, pero que por el contexto económico que viven ahora mismo los Thunder, yo creo que es muy difícil que puedan acordar una extensión de contrato, y lo más seguro incluso es que acabe saliendo el próximo verano, bien en agencia libre restringida o bien en un sign and trade. Y Scoot Henderson, que no me extrañaría que le muevan antes incluso de que empiece la temporada. ¿Por qué digo esto? Porque los Blazers tienen a 4 guards que merecen ser titulares: Damian Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson y Ja Morant, que llegó este pasado verano. Eso hace que haya un overbooking en la posición, al cual, si le añadimos a Shadon Sharpe, se complica muchísimo más el trabajo de Mike Conley. Pero aquí os traigo una cuestión bastante importante. ¿Quién es el agente de Scoot Henderson? ¿Quién es el que maneja los hilos detrás de su carrera? Pues Rich Paul, el agente más importante de Clutch Sports, el agente de LeBron James, que es conocido por mover a sus jugadores o incitar a que sus equipos acaben traspasándolos justo cuando
ese jugador o ese equipo está en una situación no muy positiva, lo cual hace que Scoot Henderson, si no le van a dar la renovación, si no le van a dar esa extensión de contrato, lo más lógico es que se produzca una salida a lo más pronto posible. Y ahí es donde yo creo que vamos a ver a Scoot Henderson, que no ha habido rumores al respecto de esta cuestión, no se ha hablado apenas del tema de Scoot Henderson durante este verano, pero creo verdaderamente que incluso antes de que empiece la temporada, Scoot Henderson puede acabar en un equipo nuevo. Y esto nos lleva a hablar también a otros jugadores que son elegibles para una extensión de contrato, de las cuales solamente quiero mencionar aquí a Stephen Curry, que insisto en que es cuestión de tiempo. De hecho, igual publico este vídeo y a las horas se anuncia la renovación de Stephen Curry, porque a partir de la segunda quincena de agosto era cuando se convertía en elegible Stephen Curry para una renovación de contrato con los Golden State Warriors, y creo que Curry puede incluso asumir una cierta rebaja, es decir, no volver a renovar por un 35% del límite salarial, que para que nos hagamos una idea, esta temporada va a cobrar más de 60 millones de dólares, va a ser el jugador mejor pagado. Hay bastante diferencia entre lo que aporta desde un punto de vista deportivo y lo que verdaderamente cobra, pero sí que es cierto que Curry es un jugador que aporta muchísimo más de lo que hace sobre la cancha y es un jugador importantísimo, no cabe duda, dentro de la estructura y de la historia de estos Golden State Warriors. Yo creo que si Curry acaba extendiendo su contrato por otros 2 años, probablemente, con opción de jugador en el segundo, lo que veamos es una rebaja notable de las ganancias del 2 veces MVP, con el objetivo, o al menos con la promesa, de que Golden State intente mejorar la plantilla durante el verano de 2027, donde hay diferentes jugadores que pueden salir al mercado. Puede salir Anthony Davis, puede salir Nikola Jokic, puede salir Karl Anthony Towns. No se sabe qué es lo que puede suceder, pero sí que es cierto que Golden State es una plaza importante, es una plaza que atrae a muchos nombres, y jugar con Stephen Curry y con Steve Kerr creo que es un aliciente para muchos jugadores que busquen convertirse en una estrella o que busquen reafirmarse en su posición preponderante respecto de otros nombres dentro del ecosistema de la NBA. Y otros que tienen pocas opciones de renovar o que ya sabemos que no van a extender su contrato son Nikola Jokic, que renovará hipotéticamente el próximo verano en Denver Nuggets, y así de paso le mete presión a la franquicia para que haga algo y le mejore el equipo. Anthony Davis, que le queda una opción de jugador por 62,8 millones de dólares para la temporada 27-28, pero que es consciente de que nadie le va a dar ese dinero ni algo remotamente cerca de esos 60 y pico millones de dólares. Su mercado está en declive, es un jugador que estas 2 últimas temporadas ha estado lesionado, que lleva teniendo muchísimos problemas físicos prácticamente desde el inicio de su carrera, y que no creo que los Washington Wizards vayan a darle semejante morterada de dinero. Pero claro, venimos de que los Wizards le den 200 y pico millones a Trae Young, así que pues yo no sé muy bien qué esperar. Pero sí que es cierto que estamos viendo un tira y afloja entre Rich Paul y los Washington Wizards para ver si consiguen llegar a un acuerdo de renovación. Recordemos que los Dallas Mavericks se desprendieron de Anthony Davis, más allá de porque no les valía, porque no iban a renovarle. Así que los Wizards han apostado por AD con el objetivo no solamente de que rentabilicen la inversión, sino también de renovarle probablemente a futuro. Y el último nombre que quiero mencionar en este vídeo de repaso y de noticias es el de Karl Anthony Towns, que los Knicks esperan, yo creo, ver cómo les va este año, si lo que vimos de Karl Anthony Towns durante estos últimos playoffs es la norma, o bien si fue lo que vimos durante la temporada regular, que fue una campaña más bien flojita del jugador de origen dominicano, que, si bien es cierto, se resarció muchísimo durante los playoffs, siendo crucial para frenar a Víctor Wembanyama y conseguir finalmente el título. Creo que van a intentar ver si le pueden rebajar o ratear un poquito de dinero a Karl Anthony Towns, en vez de darle un super máximo del 35% o un máximo del 30%. Creo que Kat va a intentar dar el máximo posible, es evidente, pero él al menos tiene una opción de jugador por 61 millones de dólares que, en caso de que no lleguen a una renovación, a un acuerdo de extensión de contrato, pues es probable que yo creo que la acepte con el objetivo de alargar o demorar un poquito más esa decisión, ya que yo creo que no va a querer irse de los Knicks después de haber conseguido ese anillo y después de haberse reivindicado como uno de los mejores pivots de la NBA finalmente. Así que hasta aquí este largo y extenso vídeo de repaso a todo lo que queda por resolverse en la NBA. Hay otros jugadores que todavía tienen que resolver su futuro, pero que yo creo que no merecen esa consideración de que los metamos dentro de este compilado de nombres que os he traído aquí.
Si os ha gustado el vídeo, recordad que tenéis mucho más contenido aquí en mi canal y si no también en el de Gigantes del Básquet, donde colaboro semanalmente con un vídeo y un artículo relacionado con el mundo de la NBA. Soy Sergio Rabinal, comentarista NBA en Prime Video y este es mi canal. Si te gusta lo que hago, lo tienes muy fácil, déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.